Y bueno, ok. Hay algunas maneras de cómo multiplicar de manera directa. Realmente no lo usamos para multiplicar, no lo usamos como una fórmula para multiplicar, sino más bien para factorizar, que es lo inverso, que lo vamos a estar viendo la próxima semana. Pero es mejor verlo primero de esta manera. Entonces, a esas fórmulas para multiplicar o expresiones ya dadas se les llama productos notables. Entonces, los más usados, o los que más vemos, son estos tres que están acá: diferencia de cuadrados y binomios al cuadrado. Vamos a ver, cuando estemos viendo lo de factorización, vamos a ver que también existe diferencia de cubos, suma de cubos, o binomios al cubo también se le llama. O sea, hay otras tres fórmulas por ahí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar estas pequeñas fórmulas que están acá para poder resolver productos. O sea, lo que nosotros queremos es encontrar la respuesta de los productos de acuerdo a esta fórmula. Lo primero que vamos a hacer es tratar de ir aplicando cada una de ellas. La primera es diferencia de cuadrados. ¿A qué se refiere la diferencia de cuadrados? Es cuando nosotros tenemos dos términos que en un lado los tenemos sumando, en el otro se están restando y ambos se multiplican entre ellos. Entonces, si se fijan, primero tenemos la resta por la suma de dos términos. Entonces, eso no es que venga de algo muy mágico, o sea, algo de que no se sabe de dónde vino. Si nosotros multiplicamos, por ejemplo, intentamos hacer esa fórmula, ¿sí? Para ver si es cierto. X por A por X más A. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de resolver este producto aplicando la propiedad distributiva, que era lo que hacíamos. Multiplicamos el primero con el primero, eso es X por X, X al cuadrado. El primero por el segundo, que sería X por A. Entonces, solo como A es una variable, solo sería AX. Y luego, este por este y este por este. Sería menos A por X, solo sería menos AX. Y luego menos A por A, sería, como es negativo por positivo, negativo. Y A por A es A al cuadrado. Entonces, aquí si se fijan tenemos AX positivo y AX negativo. Entonces entre ellos se cancelan, ¿sí? Porque uno está sumando, el otro está restando. Entonces lo que queda aquí es X al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces de ahí viene la fórmula, ¿sí? De ahí viene esa fórmula. Lo único que hacemos es evitarnos ese paso, aplicar la propiedad distributiva. Y no es tanto eso, sino, como les digo, lo mejor de esto es poder llegar del X al cuadrado menos A a lo que tenemos arriba. De hecho, eso es lo que vamos a estar utilizando realmente. Entonces, pero ahorita vamos a hacer la inversa. Vamos a llegar del producto a esto que está acá. Entonces, para darles un ejemplo de cómo se utiliza esto, pues vamos a hacer el primer término. Vamos a hacer el ejercicio 65 y seguimos bajo el trato de: si yo hago el impar, ustedes hacen el par. Entonces, a ustedes les quedaría 66. Entonces, ejercicio 65. Lo que nos dice es que tenemos esto: X menos 7 por X más 7. Okay. Primero, si no estuviéramos viendo específicamente que la fórmula a aplicar ahorita es diferencia de cuadrados, pues nos tocaría a nosotros identificar qué fórmula utilizar. Entonces, ¿de qué manera nosotros identificamos que podemos utilizar ahí diferencia de cuadrados? Pues era lo que les mencionaba al inicio. Tenemos que tener dos términos, por ejemplo, X y 7. Y entre ellos se deben de estar, por un lado, sumando, que es lo que tenemos acá, y por el otro lado, restando, que es lo que tenemos acá. Y de ahí, entre las dos cosas, se multiplica.
Entonces, de esa manera nosotros identificamos que se puede aplicar diferencia de cuadrados. De ahí, pues seguimos la fórmula. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Y no nos sigamos tanto porque ahí dice x, solo nos dice el primer término al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el primer término acá? Sería x. Entonces, x al cuadrado menos, dice la fórmula, el segundo término al cuadrado. Entonces, el segundo término en esto que tenemos acá es 7. Entonces, 7 al cuadrado, eso es 49. Entonces, de esa manera podemos llegar al producto. Ese es el resultado de multiplicar esas dos cosas. No nos ahorramos tanto, es decir, solo nos ahorramos una línea, según lo que podemos ver acá. O sea, solo nos ahorramos hacer eso. Pero al menos nos va diciendo una forma más abreviada de cómo hacer el producto. Vamos a hacer uno en el que no sea exactamente solo la x. Entonces vamos a hacer siempre el impar. El 67. Y bajo la misma regla quedaría el 68. Entonces 67 lo que nos dice es 2x más 3 por 2x menos 3. ¿Okay? ¿De qué manera identificamos que se puede aplicar diferencia de cuadrados? Siempre tenemos dos términos, 2x y 3, y entre ellos se debe estar sumando de un lado y del otro restando. Entonces aquí tenemos primero la suma y después la resta. Bien, entonces lo que nos dice la fórmula es lo siguiente. Esto es igual a el primer término al cuadrado. No importa que en la fórmula solo aparezca la x. Lo que nos dice es que es el primer término al cuadrado. Y el primer término aquí es 2x. Entonces sería 2x, pero todo al cuadrado, ¿sí? Entonces ese solo es un pequeño cuidado que hay que tener. Luego dice que sigue el negativo menos el segundo término al cuadrado, y el segundo término sí es solo 3. Entonces 3 al cuadrado, eso es 9. Ok, ¿cómo operamos esto que teníamos acá? 2x al cuadrado, 2x todo eso al cuadrado. Según lo que habíamos visto en ley de exponentes, lo que sucedía es que el exponente 2 estaba afuera, se reparte, por así decirlo, en los dos términos que estaban dentro del paréntesis. Menos 9. Entonces, y esto va a ser igual a 2x al cuadrado, bueno, 2 al cuadrado, perdón, eso es 4. X al cuadrado es x al cuadrado. Y esto menos 9. Entonces, y de esa manera se resuelve acá. Entonces aquí ya tuvimos que aplicar un poco de leyes de exponentes. Que fue algo que ya lo habíamos visto. Igual se puede ver de otra manera. Se puede ver como un poco más sencillo, como solo tenemos 2x al cuadrado, significa que yo estoy multiplicando dos veces 2x. Entonces si yo multiplico eso así manualmente, 2 por 2, esto es 4, x por x es x al cuadrado. Entonces se puede ver como por ley de exponentes o se puede ver como una operación normal. Una hora después. Igual no es que sea algo salido de la manga de esas fórmulas. Solo es lo siguiente, por ejemplo, x más a al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a la fórmula que está ahí arriba? Lo único que hacemos es aplicar ¿qué significa que sea x más a al cuadrado? Lo que significa que se está multiplicando dos veces x más a.
O sea, se está multiplicando dos veces x más a, o sea. Y de ahí lo que hacemos es aplicar propiedades distributivas. O sea, lo único que no estamos haciendo con esta fórmula es ahorrándonos este paso. Que sería x por x. Esto sería igual a x al cuadrado. De ahí x por a sería ax. Y esa fue la de la primera. Y ahora el segundo término. A por el primero. A por el segundo. Sería a por x. Sería más ax. A por a. Esto sería a al cuadrado. Entonces de ahí lo único que tenemos es que el x al cuadrado no aparece otro. Pero aquí sí aparece dos veces el término ax. Entonces eso sería igual a tener 2 ax más a al cuadrado. Entonces de esa forma llegamos a las primeras. A esta de acá. Y algo similar es usando la segunda. Solo es que va a cambiar el signo y estos dos términos van a quedar negativos. Y ahí nos va a quedar menos 2ax. Entonces vamos a ver de qué manera se aplica eso. Estos ejercicios. Vamos a hacerlo por acá. Entonces vamos a hacer el... Estamos haciendo los impares, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el 73. No, alto ahí. El C sería 69. Este. Entonces dice que es x más 4 al cuadrado. Solo para aclarar, o sea, si estamos haciendo el ejercicio 69, queda el 70. Entonces, para resolver x más 4 al cuadrado, lo que va a suceder es lo siguiente. Nos dice la fórmula, la que está aquí al lado, está acá. Nos dice primer término al cuadrado. Ok, pero ¿cómo sabemos que vamos a aplicar esa fórmula? Solo nos fijamos que esté todo entre paréntesis al cuadrado y que dentro sea una suma, ¿sí? Aunque en la resta solo cambian un signo. Entonces, primer término al cuadrado sería x al cuadrado más, dice la fórmula, 2ax. Entonces copiamos el 2 y luego ¿cuál sería a? A es el segundo término, que en este caso es 4. Por el primer término, que en este caso es x. Más el segundo término al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, que eso es 16. Desde ahí solo terminamos de operar eso. X al cuadrado más 8x es 4 por 2 más 16. Entonces de esa manera pues resolvemos este binomio. De lo mismo, lo único que nos ahorramos al utilizar ese binomio es hacer este paso. Se podría hacer sin eso, ¿sí? Pero esto nos ayuda a poder hacer una relación entre esto y esto. O sea, porque nosotros queremos el camino de regreso. No queremos ir tanto del polinomio al cuadrado a lo que tenemos acá, sino más bien de esto que tenemos acá abajo al polinomio al cuadrado. Entonces, esta fórmula, si se fijan, lo único que tenemos que tener cuidado es que primero, ¿cuál de las tres vamos a aplicar? Segundo, que aunque ahí diga x, se refiere al primer término. O sea, si apareciera un número a la par de la x en el ejercicio, ese número y la x se elevan al cuadrado, por ejemplo. Y la otra fórmula, la de la resta, funciona de manera casi idéntica. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 71. Es x menos 4, ¿sí? Al cuadrado. Ok. Entonces dice la fórmula que ya no sería la primera, ¿sí? Porque ahora está restándose algo todo al cuadrado. Sería esta de acá. Entonces dice la fórmula que primero el primer término al cuadrado, que sería, en este caso es
solo la x al cuadrado, menos 2 veces, menos 2 por el segundo término. Si se fijan, el 4 lo tomamos solo, no tomamos el signo del 4, porque no sería menos 2 por menos 4. Entonces aquí solo tomamos el valor de 4, no tomamos su signo, porque ya la fórmula lo incluye. Menos 2 por A, que es el segundo término, por X, que es el primero. Entonces aquí solamente es la X, más el segundo término al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, que eso es 16. Entonces operamos esto, quedaría X al cuadrado menos 2 por 4, que eso es 8, X más 16. Entonces, si se fijan, la única diferencia es que ese signo es negativo, pero sí hay que tener cuidado de que al momento que nosotros tomamos el término en la fórmula, cuando nosotros estamos aplicando una de estas dos fórmulas, cuando nosotros aplicamos esta fórmula o esta, nosotros no tomamos en cuenta el signo que acompaña al número, solo tomamos el número como tal, porque la fórmula ya incluye los signos.